Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15. Este capítulo 15 nos habla sobre la controversia en Antioquía, es decir, desde aquí comienza una controversia, una dificultad bastante grande. Es con respecto a la circuncisión como una práctica, como un rito dentro del judaísmo, pero también, ¿verdad?, después lo que los fariseos más adelante, sobre todo en el versículo 5, dirán que era necesario obligar también a los paganos que se convertían al cristianismo a obedecer la ley de Moisés. Bueno, esta es la gran discusión. Primero, Pablo y Bernabé, etc. Pero después nos damos cuenta, ¿verdad?, que poco a poco ellos van encontrando y van procurando zanjar, decíamos nosotros, en los cursos anteriores, la dificultad que ellos tienen en este diálogo, digámosle así, o en esta controversia, en esta disputa, ¿verdad? Hoy nosotros queremos ya mirar sobre el discurso de Pedro. Estamos llegando al capítulo 15, versículo 7, donde al cabo de una prolongada discusión, dice, o sea, entonces se encuentran ahí, comienzan a discutir y por eso nos dice una prolongada discusión. Esto es interesante también, ¿verdad? La prolongada discusión de cierta manera nos está diciendo que nosotros también tenemos que estar atentos y tenemos que saber que la propia vida del cristiano es una vida que lleva también a ciertas discusiones. Eso no podemos negarlo. Dentro de esta forma, ¿verdad?, de vivir, porque esta es nuestra vida y este es el aspecto, como nosotros le llamamos siempre, dentro de un aspecto antropológica, el hombre como tal, ¿verdad?, cómo nos manifestamos. Y bueno, pero hay algo que tenemos que rescatar y a mí siempre, ¿verdad?, me preocupa porque cuando por todas partes pulular, ¿verdad?, las sectas, los protestantes, etc. Y muchas veces después te quieren presentar como argumento, ¿verdad?, que entonces no, porque esto es así, porque esto es así, claro, que tiene iluminación especial, que esa noche no sé qué, esto es aquello, o no.
Miren, si uno va a ser serio verdaderamente, entonces aquí te muestra el capítulo 15 que siempre lo que se busca es la unidad y siempre es posible llegar verdaderamente a la unidad. Luchar, patalear, ya es ahí señalé, pero buscar verdaderamente los elementos que unen. Aquí el capítulo 15 nos está mostrando esto. Y van a llegar a zanjar verdaderamente esa dificultad que ellos tenían. Surge allá en Antioquía. Ellos tendrán que discutir, ¿verdad? Pero después también se dan cuenta que existe todo un camino del famoso tendotá que le decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, el que tiene que ejercer, ¿verdad?, la autoridad, como siempre nosotros, del aspecto antropológico, de eso necesitamos. En todo grupo humano se necesita. Si uno estudia, yo recuerdo en los estudios psicológicos, en los estudios incluso que comparan, ¿verdad? Hasta ahora yo recuerdo que aparecía una frase, ¿verdad? El alfa decía, ¿verdad? El alfa. Estos son los líderes que van surgiendo dentro de los grupos. Y dice que siempre dentro de un grupo humano, siempre, oimantana, es una necesidad antropológica, es una necesidad de relación del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene cada día a nuestro encuentro, nos anima sobre todo a vivir su mensaje, a vivir el Evangelio. Hoy nosotros leemos la palabra de Dios desde la profecía de Joel. Estamos en el capítulo 1, versículos 13 al 15, luego capítulo 2, del 1 al 2. Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes, giman servidores del altar. Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación. Ordenen un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene el Todopoderoso como una devastación. Toquen la trompeta en Sión, hagan sonar la alarma en mi montaña santa. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día del Señor. Y así continúa la palabra del Señor a través del profeta Joel. Pero en realidad es un llamado de victoria, es un llamado de purificación. El día del Señor. Recordemos que estamos con el profeta del Antiguo Testamento, Joel, y entonces nos está anunciando la venida del Salvador. Nos está anunciando la presencia, es decir, el reino de Dios en medio de nosotros. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que anunciando la salvación, anunciando la buena vida en nuestro país, anunciando la buena vida en nuestra familia, en nuestra iglesia, anunciando la buena vida en la relación entre nosotros, dice que tenemos que hacer penitencia, tenemos que dejar las cosas erróneas, tenemos que dejar todo aquello que no nos hace vivir como cristianos auténticos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión
transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Número 173 del Compendio del Catecismo. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. En el punto anterior hablábamos de ese mandato misionero y ahora dice, bueno, ¿de qué manera la Iglesia es misionera? Bueno, pues siendo el Espíritu Santo el protagonista de la misión. El protagonista de la misión de la Iglesia es el Espíritu Santo. Es verdad que muchos no se percatarán de ello porque les falta fe para ver esa presencia invisible, pero que es la que sostiene. Si no fuese porque el Espíritu Santo sostiene esta misión de la Iglesia, hace tiempo, ¿no?, que habríamos perecido. Ese Espíritu Santo, protagonista de la misión, es el que continúa la acción de Cristo. Y continúa la acción de Cristo suscitando en nosotros santidad para que llevemos a cabo esa evangelización, esa misión con el mismo espíritu de Cristo. Porque Jesucristo no se limitó a decir, id y evangelizad, sino que nos dijo cómo teníamos que hacerlo, nos dio consejos de, por ejemplo, de pobreza evangélica, de que fuésemos desprendidos, de que no llevásemos a cabo una evangelización con la confianza puesta en nuestro propio discurso, en los propios medios, sino que llevásemos a cabo la evangelización confiando en el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando dice, y no estáis pensando en qué decir, que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas. O, por ejemplo, cuando nos insiste en que seamos obedientes, en que el espíritu de humildad y de obediencia sea el que marque el estilo de la misión de la Iglesia, no buscando protagonismos, no buscando falsos liderazgos ante los ojos de los hombres, sino buscando sencillamente que el reino de Dios se extienda, para lo cual también nosotros tenemos que escondernos. O sea, el Espíritu Santo suscita ese estilo de misión, con pobreza, con humildad, con ese espíritu de servicio a los últimos, haciendo de nuestros predilectos en esta misión los que fueron los predilectos en la vida del Señor. La Iglesia evangeliza a todos, por supuesto, a todo tipo a todos los hombres del mundo, pero sus predilectos son los últimos, los pequeños. Y también además le pide que lo haga con un espíritu martirial. El Espíritu Santo nos prepara para el martirio. No se puede llevar adelante la misión de la Iglesia sin el martirio, porque obviamente hay que prepararse para las grandes contradicciones, porque si al Maestro le persiguieron, si a nuestro Señor pues le llevaron a la cruz, si sus palabras fueron rechazadas, sería absurdo pensar que nosotros íbamos a obtener una acogida y un éxito que es inesperado, porque el propio Señor nos dijo que nos preparásemos para que la misión estuviese ligada a la cruz. Y entonces, en consecuencia, pues hay que decir, preparémonos para dar la vida, que es dar el tiempo y a veces pues que nuestra honra, que nuestro nombre sea vilipendiado, que seamos humillados, pero todo ello merece la pena cuando estamos dando la vida por dar a conocer a Jesucristo. ¿Esto qué es lo que supone? Que tenemos que estar siempre en conversión, para poder vivir este espíritu de misión en la pobreza, en la humildad, en el ocultamiento, en el servicio a los últimos, con un estilo martirial, asumiendo las contradicciones, las persecuciones, las incomprensiones. A ver, para que eso sea posible, necesitamos vivir en espíritu de conversión, siempre renovándonos, la Iglesia siempre reformanda, la Iglesia siempre buscando una reforma en adecuarse al espíritu evangelio de Jesucristo. Y se requiere, por supuesto, paciencia,
porque la evangelización obtiene los frutos cuando Dios quiere, como Dios quiere, y nosotros no somos quien para decir cuándo y cómo tiene que dar fruto. Tendremos que adaptarnos para poder inculturar el Evangelio, pero al mismo tiempo tenemos que saber también que el Señor recibió rechazos y nosotros también, ¿no? Tendremos que estar dispuestos a abrazar la cruz en la perseverancia. Hay una frase de Madre Teresa de Calcuta que a mí me impactó mucho, ¿no? Cuando la escuché. Decía ella: a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, Dios me ha pedido que sea fiel. Claro, nos gustaría tener una misión y una evangelización cargada de éxitos, cargado de frutos, todo conversiones. No, pero la historia nos dice que Dios, por supuesto, que puede bendecir abundantemente la predicación y la misión de la Iglesia, pero que la historia nos dice que el fruto está ligado a la cruz. Dios no suele querer que tengamos éxito, suele querer que demos fruto. Y no es lo mismo tener éxito que dar fruto, y el dar fruto suele estar ligado a abrazar la cruz. Para que la misión de la Iglesia sea fecunda, se requiere también unidad entre los que somos enviados. Jesús dijo, ¿no?, que todos sean uno para que el mundo crea, para que la evangelización de la Iglesia esté respaldada por un testimonio de unidad de aquellos que servimos a Jesucristo. Nos disponemos todos, pues, en esta llamada a la conversión, para que así podamos ser veraces testigos y la misión de la Iglesia pueda ser fecunda. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todos se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos nosotros reflexionando aquí sobre el Evangelio de Lucas, en realidad, ¿verdad? Porque Hechos de los Apóstoles es la segunda parte que se centra en la comunidad. Avellareko imagina una de las respuestas de Lucas dentro de este Evangelio, propuesto ciertamente por Jesús. Recuerden que Lucas también, que había aprendido, no le había conocido a Jesús, pero sin embargo le conoce a Pablo. Pablo tampoco le conoció a Jesús. Pero sin embargo, cómo ellos entienden, cómo ellos viven, con ala o poco a veces que venían de Yara. Yo recuerdo en el capítulo 13, justamente hemos estudiado aquí de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que ellos se encuentran en oración. En la iglesia justamente de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaba Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Qué interesante que es, ¿verdad? Qué interesante. Dentro de un grupo humano siempre necesitamos ñandejate kuña ñanduja yaguerecoí beñande yara yerurea ñandeja me añande homoi beñande tu húmeda peñande coebe vaya para allá esa cata lleva entero vetea vaya para allá esa cata vaya para allá esta. Bueno, aquí dice después de mucha discusión, esto hubiera sido increíble de ver, ¿verdad? Cristianos que se tomaban lo suficientemente en serio la verdad como para discutir la verdad. Ahí está lo esencial. Lo tomaban verdaderamente en serio, en serio. Queridos amigos, la cuestión de la unidad es demasiado importante. O si no, ustedes saben que incluso hay una de las frases, yo ya dije varias veces, pero vuelvo a repetir, a nivel de esta frase, pero los latinos, ¿verdad? Los romanos decían, divide e impera, divide e impera. Eso quiere decir que vos tenés que, una vez que vos le dividís a la gente, derecho en fata catete. Y eso es lo que muchas veces, también ahora con los medios modernos de comunicación, la cuestión del marketing, la cuestión de estos estudios, ¿verdad? De campañas políticas, etcétera, etcétera. Bueno, por una parte siguen utilizando este elemento del dividir para poder triunfar. Después están los otros, ¿verdad? Las otras técnicas, la famosa técnica pantalla. Eso es como el teteo. Lo que es la naturaleza. Nosotros vamos sacando y aprendiendo de la naturaleza al final de la observación. De la teteo le llamo a 20, 30 metros de donde está la cría, donde está su nido. Ascendemos. ¿Viste la naturaleza? Parece. Entonces es como que vos te querés ir detrás de ese sonido interesante. Todo lo que produce la naturaleza. Si alguna vez tan que haya, dajayeteo y la ve, a ver otro lado, haré esa vez. Pero doña, pues nos hace. Porque vos te estás yendo justamente hacia donde está el nido o está el pichoncito, ¿verdad? Entonces ellos eso es lo que quieren defender, ¿verdad? Y por eso que te están gritando allá, pantalla, desviar la atención, ¿verdad? Y así entonces nosotros encontramos hoy en nuestra sociedad. Por eso yo digo, tenemos que estar atentos, queridos amigos, porque muchas veces desvían mucho nuestra atención. Los medios de comunicación social, de cierta manera, muchas veces nos desvían demasiado la atención. Nos presentan cualquier viroreí, nos presentan cualquier cosita, pero no nos enfocan hacia lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? De lo que significa la vida del hombre, la vida de las personas,
la vida entonces de la sociedad. Entonces, peaina la teteuncha allá, a ver, apuñan de ina. Pero en realidad, ese no es lo esencial y lo fundamental. Mientras dejo ver a Picueri, ande y trae a ver tu chao mondaje, tu chao ya puedes ver otra cosa. Entonces, estas son, y hay muchas otras técnicas, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, tenemos que entender qué es lo que están queriendo hacer, cómo están queriendo hacer, o qué es lo que hay por detrás de todo esto. Bueno, después de mucha discusión, ¿por qué les parece que hay mucha discusión? Sino que aquí, queridos amigos, cuando estamos hablando después de mucha discusión, es porque se quiere tomar una decisión y necesitamos contener aquí, ¿verdad?, en esta discusión, conocer verdaderamente todos los argumentos y todas las causas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 15, Hechos de los Apóstoles. Después de mucha discusión nos dice justamente, esto hubiera sido increíble ver, ¿verdad?, en cristianos que se tomaban lo suficiente en serio la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Entonces decíamos anteriormente en el bloque cuando concluíamos que tenemos que mirar las razones. Y ahí muchas veces, ¿por qué? Algunas veces no llegamos a la unidad. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque en el fondo, son justamente como dijimos hace rato, nosotros estamos ¿verdad?, que nos peleamos por esto, por aquello, cuestiones doctrinales, que si la Madre de Dios, María, si tuvo hijo, si nombré, 10.000 cosas ya es doctrinal. O sea, estás aprovechando la religión para intereses propios, económicos, egoístas. Al final, o sea, por decir, cuando no hay verdaderamente esa verdadera intención que te está diciendo aquí, ¿verdad? Después de mucha discusión, es decir, entrar en sinceridad de corazón. Esta es la verdadera conversión, Eso no es conversión, eso es estar disfrazando en todo caso algo interior, cualquier cosa,
Entonces incluso hay muchos, ¿verdad?, que como o sienten una cosa negativa, ciertamente, que no llegamos. No estamos diciendo que todo es perfecto, ¿verdad?, en una institución religiosa o en cualquier institución. Sabemos que siempre vamos a tener desavenencias o problemas. Lo importante es y entonces después hacemos justamente lo que aquí estaban queriendo hacer, ¿verdad?, los fariseos. Entonces que decían, no, aquí no hay caso, entonces se vuelven intransigentes, vaya potapea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces después incluso es como decir, no, eso hay que expulsarlos de la comunidad, hay que tenerlos fuera de la comunidad. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, nosotros vamos a vivir en lo nuestro, vamos a hacer nuestra secta, nuestro grupo, ¿verdad? Y eso hay muchísimo, ¿verdad? Entonces eso es porque nos falta reflexionar seriamente, pero reflexionar desde la sinceridad de corazón. Si no hay un verdadero deseo de reflexionar de corazón, es imposible, ¿verdad?, también llegar a estas discusiones, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nosotros queremos discutir y decir que 2 más 2 es 6 o 2 más 2 es 5, ¿entendiste? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que queremos con esto? ¿Qué es lo que queremos con esto? Va a haber la de discusión entonces, ¿verdad? Pero si el otro te está y se te vuelve fanático y se te cierra ahí, imposible llevar a una conversación. Entonces, viste que el aspecto antropológico es tan difícil, el aspecto antropológico. Entonces uno tiene que preguntarse, tiene que mirar y tiene que ver si estamos llamados a la construcción del reino de Dios, y bueno, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir esforzándonos y tenemos que decir, bueno, ¿qué más podemos hacer y cómo podemos hacerlo, verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer, verdad, en medio de todo esto, de tanta discusión, de tanta problemática? Oye, Pedro, como uno de los líderes entre los apóstoles, se levanta para dar a conocer su opinión en este asunto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Buenas noches a la audiencia de Ñande Yarañe. Estamos aquí compartiendo en el Shopping del Sol de una película basada sobre la vida de nuestro padre de la fe, Abraham, que tiene muchas cosas que darnos a aprender. Por ejemplo, la obediencia. Y dentro de las actividades que estamos realizando para sostener el canal, el primer canal católico Ñande Yarañe, estamos ofreciendo este espacio para difundir la palabra de Dios. No solamente por las cámaras, por las pantallas chicas, sino también en pantalla grande, por el cine. Y como dijo San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Entonces, los que no pudieron venir hoy para ver esta película, les esperamos para las próximas funciones que vamos a tener, que vamos a estar organizando también para difundir la palabra de Dios. Buenas noches y muchas gracias. Mira, me encanta tener esta oportunidad
para apoyar, de ver esta película para apoyar a nuestra querida Fundación Ñan de Yarañé. Y bueno, vamos a disfrutar para enterarnos más profundamente de la historia de todo el cristianismo y de todo, porque toda esta historia de fe también viene de Abraham, ¿verdad? Pues somos todos sus hijos. Entonces, nos gusta y le invitamos a todos aquellos que puedan venir, a todos aquellos católicos y no católicos también, que gusten de esta hermosa historia bíblica, que vengan a profundizar sobre esta hermosa narración. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Nos interesa mucho por justamente una cosa bíblica, que fue un hecho real, entonces queremos ver, estamos con muchas expectativas. Nos pone muy contentos que haya esta clase de películas y ojalá que haya muchas más de este tipo que nos vuelven a traer al cine, porque hay otros tipos de películas que a nosotros en familia ya nos alejó de los cines y ahora con este tipo de películas estamos volviendo nuevamente, ojalá que por eso haya más de este tipo de películas. Estoy muy emocionada por ver esta película, por el mensaje profundo que tiene Dios para darnos aquí y nada, con todas las ilusiones de pasar una noche espectacular. Muy emocionada porque es la primera vez que Ñan de Yarañé pone en puesta una película tan importante e interesante como es sobre Abraham, su único hijo. Y creo que tiene mucho que ver también al mismo tiempo con lo que está pasando actualmente, la guerra que se está suscitando. Entonces es importante conocer esta historia, que justamente ahí se inicia todo este conflicto que hoy lo seguimos arrastrando. Estamos felices de poder formar parte también de este estreno, de que Ñan de Yarañé apoye y por supuesto con todo nuestro equipo, con todo esta fundación que estamos hoy presentes en este estreno. Felices de poder compartir esta maravillosa noche. Saber toda la historia de Abraham, obviamente para eso vinimos y para apoyar a la fundación. Que nos deje una enseñanza, especialmente a todos los católicos creyentes. Pasarla muy bien y aprender siempre, me imagino que tendrá buenos contenidos. Estamos ansiosos de disfrutar un poco de algo cristiano y religioso para tomar alguna enseñanza un poco de eso, sí. Esa es nuestra idea. Y la verdad que una buena expectativa. Esperemos que sea muy buena. Me imagino que sí. Y espero conocerle más a Abraham. Su único hijo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñan de Yarañé, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñan de Yarañé, Canal 25, primer canal católico del país. Hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro,
muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, reflexionando sobre este hermoso capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, el Concilio de Jerusalén. Esto ya nos muestra, ¿verdad?, cómo ya comienzan los problemas, las desavenencias, las discusiones, los proyectos y las proyecciones también, ¿verdad?, de la vida cristiana. La vida cristiana primero dentro de un grupo, los seguidores de Jesucristo, los apóstoles, se abre al judaísmo. Algunos que se adhieren. Pablo después que comienza a pensar y dice, no, aquí tenemos que abrirnos mucho más. El cristianismo, la propuesta del Evangelio de Jesucristo es universal, es para todos. Y entonces comienza, pero aquí entonces está el problema que hay que recibir a quienes, a los paganos. ¿Qué significa entonces recibir a los paganos? Y entonces comenzamos ya, ¿verdad? Hay que recibir a los paganos, pero ahora ya comienzan también los problemas. Estos que están entrando, ¿tienen que entrar así nomás, creer en Jesucristo? Algunos proponen y dicen, no, se tienen que hacer judíos. Cuando recibían ahí la circuncisión, oye, ya ponen a México, hay judíos, y después entonces cristianos, seguidos de Jesucristo. De cierta manera decíamos que
en la lógica hasta casi tiene razón, ¿verdad? Porque es como mirar el Antiguo Testamento, es como decir, hay que conocer el Antiguo Testamento y luego entender que Jesucristo es la planificación y la realización del Antiguo Testamento, ¿verdad? Más o menos podemos entender como una lógica. Pero Pablo, ¿verdad? Y Bernabé dicen, no, absolutamente no. Pero también en este grupo sabemos que había muchos de los fariseos que se habían convertido al cristianismo, o sea, entendían que en Jesús se realizaba. Pero para ellos no era problema porque ellos conocían y sabían muy bien y entonces estaban aplicando directamente, como diciendo, bueno, pero entonces había también un problemita, ¿verdad? Con este movimiento farisaico. ¿Por qué? Y porque ellos simplemente estaban casi como haciendo una continuidad y como algo más simplemente en el seguimiento de Jesucristo. Nosotros habíamos dicho que cuando Pablo presenta justamente la figura de Jesucristo y algunos en Listra sobre todo es como que le quieren poner a Jesús como uno de los dioses más del panteón de ellos, ¿verdad? Del panteón. Entonces Pablo le dice, no, aquí ustedes tienen que verdaderamente dejar a sus dioses falsos. Aquí la centralidad de Jesucristo y punto. No es que es uno más, un Dios más que viene a solucionar un problema y están los otros dioses, etc. No es un politeísmo, no. Aquí entonces la centralidad, la buena noticia de Jesucristo, entonces viene desde la misma persona, del asumir a Jesucristo. Y esto, sobre todo, tenemos que hablar de Pablo, porque Pablo, imagínense, él incluso siendo fariseo, incluso decíamos que Pablo se aventajaba, él mismo cuenta eso, yo me aventajaba a muchos de mis hermanos en cuanto al fariseísmo. Además fui, dice, educado en la escuela de Gamaliel, o sea, igual que ya aire india, la oñe formada, era como fariseo, etc. Pero ahora quiere decir que este encuentro personal con Jesucristo lo cambió, lo tira directamente por el suelo, lo cambia, lo pone pata para arriba todos sus proyectos y desde ahí entiende que el seguimiento de Jesucristo es un seguimiento totalmente diverso. Es un seguimiento, ¿verdad?, que apunta a la persona como tal de Jesucristo. Bueno, entonces desde aquí, queridos amigos, nosotros estamos mirando cuando Pedro viene y se pone delante de todo el famoso tendo, está alguien en la comunidad que está al frente y alguien que tiene que decir nada. Entonces, llevar todo grupo humano, toda comunidad. ¿Qué les dice? Varones, hermanos, ustedes saben como ya hace algún tiempo. Entonces, primero se mete, tiene todo un discurso, Pedro. Empezó con una lección de historia. Importante conocer nuestra historia, importante conocer, ¿verdad? Porque hay algunos, como yo les decía, sobre todo sectas, protestantes, etcétera, que parece que ellos hoy comienzan la historia. O sea, todo lo que pasó detrás, para ellos no existe. Para ellos no existe. Se habla de que tiene iluminación, se habla de bueno. Todo lo demás, pasado, pisado y ya nada. Y sin embargo, la revelación, ¿verdad? Es una revelación de Dios que se va dando en nuestro propio caminar, en nuestra propia historia. Pedro empezó con una lección de historia recordando la obra de Dios que ya había hecho. Ese es el Antiguo Testamento, como nosotros entendemos. Es un camino como Dios se va manifestando. Entonces no podemos pisar y no podemos patear y no podemos decir todo esto no sirve para nada. Porque si nosotros decimos esta es la realización y la planificación en la persona de Jesucristo, entonces quiere decir que hay toda una historia y hay toda una promesa. Si nos promete el Mesías, ¿de dónde viene la cuestión del mesianismo? Y el mesianismo está viniendo allá. Entonces las primeras expresiones después del exilio, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser el que verdaderamente, ya que los reyes han fracasado, esta figura de rey, esta figura del David mesiánico, Mesías, Salvador, ¿viste? El rey Salvador, Mesías. Entonces van surgiendo, ¿viste? Que son ideas que se van poco a poco desarrollando. Pero este de un aspecto también histórico, de un aspecto antropológico, de un aspecto de convivencia, de un aspecto entonces de comunidad, de aspectos de fracaso y de aspectos de triunfo. Entonces desde ahí vamos comparando. Entonces por eso
Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Vamos a seguir hablando sobre estos elementos indispensables en el camino de nuestra fe. Y es el único camino, ¿verdad? También para que nosotros estemos abiertos a tantas personas que quieren adherirse, pero que tal vez nosotros muchas veces nos cerramos y podemos pensar que somos los únicos. Y sin embargo, le estamos cerrando las puertas a otras personas que están recibiendo esa gracia de parte de Dios. A poco es Ucrania, o a Tonjo Ucrania, pero después seremos nosotros quienes los recibamos en la comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.